invitados que tengo esta noche ya en la mesa. El señor general Clover Aliaga, exministro del Interior, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y también está con nosotros el abogado penalista Andy Carrión. Gracias también por estar aquí. Muy buenas noches, Tatiana. Bienvenidos. Va a ser interesante el debate, seguramente coincidirán en algunos puntos, tal vez en otros no tanto, así que ahí va a estar lo rico de la conversación de esta noche. A ver, partiendo de manera general, los políticos parece que una vez más consideran que el problema de la inseguridad ciudadana pasa por un tema de leyes, ¿no? De crear nuevas leyes y, no sé qué piensan ustedes, pero el tema de fondo sigue sin atacarse. ¿Es un tema de leyes específicamente o un tema más político de reestructuración? ¿Qué piensa, general? Bueno, el tema de la conducta social, el control social, requiere leyes sabias, ¿no? Leyes que promuevan toda una cultura de paz, una cultura de respeto, una cultura de convivencia pacífica, una solución adecuada de conflictos. De tal manera que tener buenas leyes o tener leyes sabias es fundamental para el desarrollo de un país. Pero también hay que darnos cuenta que las leyes no las hace Dios, las hacen los seres humanos. Y las leyes son producto del razonamiento, de los paradigmas que las personas tenemos en determinado momento. Por eso que las leyes van cambiando, se van actualizando. Ya. De tal manera que siempre es bueno el análisis jurídico, el estudio de las leyes, para poder entenderlas, para poder aplicarlas y para corregirlas cuando es necesario. ¿Por qué? De acuerdo. Porque hay un margen de error humano en la formulación de las De acuerdo, y ya lo hemos visto también. ¿Qué piensa, doctor Carrión? ¿Está en las leyes la solución, o por lo menos el camino, la ruta, para mejorar el tema de inseguridad del país? El problema, Tatiana, que ha sucedido durante los últimos tiempos, no solamente por parte del Congreso de la República, sino también por parte del Ejecutivo, es creer que la solución a los problemas de la inseguridad ciudadana pasan únicamente por la elaboración y dación de leyes. Eso no va a suceder. Criminológicamente ya se ha demostrado que el hecho de incrementar las penas, imponer penas perpetuas o incluso, ¿no?, la pena de muerte que ahora se está discutiendo, por sí mismo no son inhibidoras de las conductas de la población. Van a los delincuentes seguir violando, seguir robando, etcétera, si es que no viene de la mano de esas leyes políticas efectivas por parte del Poder Ejecutivo, que únicamente no se deben de centrar en el ámbito de la represión, porque, digamos, hasta el día de hoy lo que ha hecho el Ejecutivo es mandar a policías en la calle y creen que también con eso se va a solucionar el problema, sino más bien tienen que venir con medidas no solamente implementadas por el Ministerio del Interior, sino también el Ministerio de Educación, es decir, cómo se está educando a nuestra población para que puedan ellos ser conscientes de algunos de los delitos que no tienen que cometerse en adelante. Eso sumado a lo que decía el general, que si no son leyes que están bien estructuradas, aplicadas efectivamente a la situación en la que nos encontramos, finalmente terminan cayendo en saco roto. No son disuasivas, como hemos visto, endurecer las penas, pero probablemente el cumplimiento efectivo de las mismas sí lo sea, algo que estamos viendo que no ocurre como debería. Y paso a comentar las leyes que han sido aprobadas, ya promulgadas por la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ir comentando una a una. Por ejemplo, la ley que prohíbe que un fiscal ordene la detención a un efectivo de la policía que habría participado en un hecho. Producto de hace uso de su arma reglamentaria y la persona que está siendo intervenida, detenida, termina herido o fallecido. Según el Código Penal, doctor Carrión, un policía que hace uso legítimo de su arma queda exento de la acción penal. ¿No es un poco repetitivo eso? Es absolutamente reiterativo, Tatiana, porque si un efectivo policial observa de que está en peligro su propia vida o la vida de un tercero y hace un uso reglamentario de su arma, incluso hasta dar muerte a la persona que está precisamente poniendo en riesgo esa vida, no habría ningún inconveniente de que él pueda recurrir a una causa de justificación para que ese hecho específico no le sea imputable al policía. Es decir, que ya en nuestro Código Penal ese supuesto hecho está regulado. Lo que ha hecho más bien ahora el Congreso de la República es reiterar que en circunstancias en las cuales el policía hace uso reglamentario de su arma, pues entonces no ameritará la imposición de una detención preliminar y mucho menos de una prisión preventiva. Sin embargo, lo que, digamos, trasluce detrás de esta norma que ha emitido el Congreso de la República es más bien una sobreprotección al policía. ¿Por qué? ¿Qué condición debería de tener el policía versus un ciudadano que ejerce también su legítima defensa? Es decir, al ciudadano sí se le podría solicitar una detención preliminar
o una prisión preventiva, a pesar de que está recurriendo a la legítima defensa. Ajá. Entonces yo creo que esto es un mal mensaje, en rigor, para la homogeneidad del trato de la población, pero también estamos observando de que no solamente se centra en la prisión preventiva y la detención preliminar, sino en darles algunas mayores facultades de acción a la Policía Nacional. De acuerdo. ¿Qué piensa general? Porque recuerdo que hemos conversado en varias oportunidades y me decía, la policía no puede actuar y no puede hacer con libertad uso legítimo de su arma porque se siente reprimida, porque vienen fiscales, los denuncian y cosas que también ya hemos visto. ¿Qué piensa? Efectivamente, en derecho hay un principio que se llama la primacía de la realidad. O sea, en teoría, el derecho debe ser bueno y debe aplicarse siempre correctamente, pero en la práctica no sucede así. En la práctica, los funcionarios encargados de cumplir la ley a veces la infringen, los funcionarios encargados de administrar justicia a veces no administran justicia, sino hacen actos de injusticia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la práctica? Efectivamente, si nosotros analizamos jurídicamente el tema, nos vamos a dar cuenta que esa norma no sería necesaria, porque si tenemos un fiscal con criterio, con razonabilidad, un juez que actúa de manera ponderada y ve que un policía que no tiene ganas de matar a nadie, que tiene que intervenir por obligación funcional, porque es su función, tener que brindar auxilio y protección a las personas, y tiene que hacer uso de la fuerza, en eso se produce una lesión o muerte no deseada, no premeditada, ¿no? Entonces, lógicamente, no hay voluntad criminal, es un acto propio del ejercicio de la función, ese trabajo implica un riesgo profesional y por lo tanto un juez, un fiscal con criterio no necesitaría ni pedir la detención preliminar. Pero está hablando ni la usted prisión, de una sociedad, digamos, ni la ideal, prisión donde preventiva. todos cumplen sus Claro. funciones a cabalidad. Pero ¿por qué esta norma se reitera tantas veces? Porque frente a un hecho en que los policías hacen un uso del arma de fuego, vemos que fiscales piden la detención preliminar de la policía o la prisión preventiva. Entonces, es una norma que en realidad está reiterando, pero está pidiendo, está clamando de que los operadores de justicia actúen con consecuencia. Y frente a un hecho de este tipo, en la que un policía en acto de servicio, estando, dice un policía en cuadros, ¿qué quiere decir un policía en situación de cuadros? Un policía de armas y en cuadros. Quiere decir que no es de servicio, no es un personal asimilado, es un policía formado para trabajar como policía. Y además está en cuadros, ¿qué quiere decir? Que está en actividad y está dentro de una unidad operativa de la policía, porque uno puede estar en actividad y fuera de cuadro, puede estar prestado a una embajada, Sí. no está cumpliendo un servicio policial. A ver, pero en la realidad, efectivamente, como decía usted, no hay necesariamente fiscales y jueces que cumplan probablemente con su labor, tampoco lo hay en el caso de la institución policial. Y quiero invitarlos a ver la nota que tenemos preparada para esta noche, que habla un poco de eso, porque en los últimos días ha salido a la luz hechos que involucran agentes policiales, incluso hasta altos mandos, en montajes de operativos falsos. Hemos escuchado a familias de personas que hoy están detenidas por estos operativos que señalan que a ellos los engañaron, les dijeron que iban a ir a un trabajo, les ofrecieron un trabajo y en un momento determinado los emboscaron, los cercaron y los presentaron como parte de una organización criminal. Hoy vamos a escuchar al otro lado, a la policía, y esto es interesante porque hay un informe de la DIRINCRI que dice que estas personas no cometieron los delitos por los que hoy están cumpliendo prisión preventiva. Así que preste atención a la nota de esta noche que nos trae Jessica Lara. Mientras que el ministro del Interior continúa victimizando a los malos elementos de la policía, hoy existe una campaña que pretende hacer creer que más son los policías malos que los buenos. Hoy existe una campaña que nos ha llamado hasta troles. no una, sino varias familias siguen clamando justicia para sus seres queridos, quienes desde un penal estarían pagando por un delito que jamás habrían cometido. La enfermedad a mí no me está matando, lo que me está matando es mi hijo que está ahí adentro. No es justo a jóvenes que se dedican a trabajar, que son honrados, trabajan, estudian, ¿no? Que estén bien, derecho. No es justo que le esté pasando esto.
Ella es Elsa Romero y hoy ha tenido que dejar de lado su lucha contra el cáncer para salir a las calles a luchar por la libertad de su hijo, Brian Vega, un agente de seguridad quien el 17 de octubre pasado fue detenido por el grupo Terna de Manchay y sindicado como el presunto cabecilla de la banda Los Siniestros de la Extorsión. Esa noche Brian fue detenido junto a otras 9 personas a la altura del puente Ramiro Prialé, camino hacia el sur. Este sujeto, pues acá pues, no responde al nombre de Brian Vega Romero, es el cabecilla conocido como Cana. Iban a recoger a otro sujeto porque, según las investigaciones que tenemos, faltarían por lo menos 4 sujetos más. Sería una banda criminal bien organizada. La seguridad con la que afirmaba ante nuestras cámaras tamaña información el hoy destituido coronel Walter Palomino, ex jefe del Escuadrón Verde, se cae a pedazos, pues ha salido a la luz más de una incongruencia en este presunto operativo Bamba, que en su momento era anunciado como un duro golpe a la criminalidad. La primera irregularidad es que al inicio del operativo fueron 10 los detenidos, pero al llegar las cámaras de televisión, la policía solo presentó a 9. El afortunado habría sido Gianfranco Aliaga, quien según el testimonio de los detenidos que obra en el informe policial de la DIRINCRI, fue liberado por los propios agentes Terna. Este personaje es quien habría convocado a los 9 detenidos para realizar un trabajo de guardianía en la finca de Asia de su tío Jorge Lara, trabajo por el cual les prometió pagarles entre 100 a 200 soles. Este informe fue escondido por Fiscalía. Este informe no se presentó en la audiencia porque Fiscalía, se supone que el expediente fiscal se lo tienen que entregar a todos los abogados para que armen su caso desde el primer día, cosa que no pasó. A la abogada le estuvieron dando largas, le estuvieron dando retrasos. Este expediente fiscal no se entregó hasta 2 meses después. ¿Quién es esa fiscal? La fiscal Leandra Aide Bonifacio Gutiérrez. Entre los testimonios también figura el de Alex Aliaga, sobrino de Jorge Lara y hermano de Gianfranco Aliaga. Él revela que su tío, junto a agentes Terna, habrían centrado a los 9 detenidos con la finalidad de conseguir dinero y que además su tío tendría una hija que es policía. También en una de las declaraciones de Alex Aliaga, él señala que su tío Jorge Lara tiene una armería en el Callao, si no me equivoco, ¿no? De donde saldrían todas estas municiones ilegales. Esto podría explicar por qué se encontró en la intervención gran cantidad de municiones, armas, droga y hasta grilletes, que después algunos de estos elementos no fueron considerados en el acta fiscal. Jorge se acerca a la minivan y dice, acérquense para coordinar el tema de los pagos, a ver quién tiene arma, quién no tiene arma. Y cuando todos se acercan, no suben, sino que se acercan, porque Jorge es el que está en el minivan. Entonces es cuando cae el Escuadrón Terna. El Escuadrón Terna cae, los reducen, los tiran al suelo y los muchachos intentaban ver qué es lo que estaba sucediendo, cosa que no podían, porque cuando volteaban la cara para mirar, el mismo Escuadrón le pisaba la cara con las botas. Entonces no podían ver. Luego de unos minutos escuchan cómo la policía grita que encontraron balas, que encontraron armas, que encontraron droga, que encontraron granadas, que encontraron cartas de extorsión. A esto se suma que la presunta armería de Jorge Lara sorpresivamente está a solo 4 minutos de distancia de la avenida donde se encuentran los 4 negocios que presuntamente iban a ser extorsionados. Pero lo que sin duda es determinante en este caso es la conclusión de la DIRINCRI, que asegura que los 9 detenidos no se encuentran inmersos en la comisión del delito de extorsión. En el caso de que haya un posible montaje, ¿cómo reaccionaría la institución policial? Mire, usted está hablando sobre supuestos. Su misma pregunta lo dice, un posible. Yo sobre supuestos no declaro. Hablo sobre situaciones tangibles que están contenidas en los documentos correspondientes. A mí me indigna mucho. A pesar que no tengo mucha fuerza, pero igual me sigo levantando. Quiero tener un poquito de esperanza de que mi hijo va a salir. Y le pido a todas las autoridades que por favor ya tomen la carta en el asunto, porque ¿qué es lo que están esperando?
Lamentablemente, pese a esta conclusión de la DIRINCRI sobre el caso, la jueza Ana Cecilia Vizcarra Mucha decidió dictar contra los detenidos 9 meses de prisión preventiva, decisión que la jueza tomó no con calma desde su escritorio, sino desde la parte trasera de un auto en movimiento. Los estoy acusando por falso testimonio, que es perjurio, ya que ellos declararon en el acta que había 10 y hay un video, que había 9 y hay un video donde salen 10. Entonces ahí literalmente no hay nada que investigar, ahí está claro, ellos dicen 9 y hay 10. Entonces por eso fácilmente pudieron haberlos llamado para testificar y aclarar por qué mintieron. Sin embargo, esta denuncia se presentó hace 2 semanas y hasta ahorita no hemos tenido avances de esta. Incluso cuando nosotros nos presentamos a inspectoría, lo que nos dice el coronel Fidel Cárdenas comienza a burlarse porque mira el reportaje y dice, lo que él dice su nombre, él es mi promo. Luego dice, ustedes son famosos, ¿no? Ya cuando se vayan me deja sus autógrafos. Y luego comienza a mirar el reportaje y salen las caras llorando y él comienza a reírse. Una serie de irregularidades en un operativo de la policía que el ministro parece no querer ver y que no hace más que dejar a millones de peruanos a merced de malos elementos policiales. Terrible este caso, sin duda, ¿no? Y además tiene mucha relación con lo que estábamos comentando. El hecho de esta ley aprobada que prohíbe que un fiscal pueda ordenar la detención de un policía cuando hace uso de su arma y, bueno, una persona resulte herida o fallecida. Pero ¿a quiénes estamos empoderando? Digamos, policías que cometen este tipo de hechos, policías que además, lo hemos visto con usted, general, salen de la escuela cuando no han terminado realmente todo el proceso de instrucción, que no están debidamente calificados y ya están en la calle, que no cuentan con la logística adecuada. ¿Esa es la policía que hoy le estamos dando más facultades? Tatiana, hay que diferenciar, porque si no hacemos eso, afectamos a los buenos policías. O sea, imagínate, dentro de una comisaría pueden haber 2 buenos policías. Y puede ser que 10 sean malos. Pero y si nosotros vamos a tratar a todos como si fueran malos, esos 2 van a dejar de trabajar. Y siempre en nuestra historia policial, los buenos policías siempre han sido pocos, pero ellos son los que nos han salvado del terrorismo, de los narcotraficantes, de los delincuentes. No son todos. De tal manera yo creo que acá es necesario que diferenciemos a los buenos policías de los malos policías. A los buenos policías, si han sembrado acá, yo les pido la máxima pena posible, porque para mí personalmente, mi opinión personal, es que negociar con la justicia es el peor crimen, que lo cometa el policía, que lo cometa el fiscal o que lo cometa el juez. La máxima pena, 20 o 30 años, inhabilitación perpetua para el tema de cargos públicos, porque están traicionando a todo el Estado, todo el sistema de justicia, a todo el derecho. ¿Por qué? Reciben un sueldo, han sido seleccionados, ejercen autoridad, poder, y todo eso lo canjean para cometer ilícitos. Entonces es imperdonable. Sí. Pero una cosa es sancionar a los malos y otra cosa es tildar a todos de malos. A los buenos hay que estimularlos, hay que reconocerlos y hay que incentivarlos a que sigan trabajando. Pero es que pasa lo mismo con los civiles, ¿no? Si no hay sanciones oportunas, claras y un sistema que funcione real, estas cosas van a seguir pasando porque uno finalmente se siente impune. Doctor Carrión, ¿qué esperanza tiene, por ejemplo, las familias de estas 9 personas detenidas que, pese al informe de DIRINCRI que dice que no hay relación de estas personas con el delito de extorsión, siguen hoy bajo una prisión preventiva? A mí me sorprende, la verdad, de que bajo los niveles mínimos probatorios se haya impuesto una prisión preventiva, porque la prisión preventiva implica, por ejemplo, como primer requisito, graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué significa ello coloquialmente? De que las personas que han sido intervenidas están directamente relacionadas probatoriamente con el delito que se les investiga. Han señalado de que no están investigados por extorsión, deben estar siendo investigados por posesión de drogas, etcétera, que por lo general son sembrados. Entonces, lo que implica que de alguna manera no ha sido bien impuesta la prisión preventiva porque han tomado únicamente como elemento probatorio el informe policial. Y el informe policial es como la versión de un colaborador, necesita algún sustento adicional para que eventualmente esto sea valorado. Pero aquí también hay que resaltar el error, Tatiana, tanto de fiscales como jueces. Es decir, la policía puede sembrarte, pero quien tiene que evaluar realmente si esas evidencias son consistentes o no para postular
Claro. El requerimiento de prisión preventiva es el fiscal. Y luego es el juez, aunque en este caso ya hemos visto la jueza cómo ha resuelto en un taxi, claro, sí. es la jueza quien tiene que filtrar adecuadamente la información. Entonces, si bien es cierto, pasa por un operativo armado por parte de la policía, han fallado todos los filtros, Tatiana. Desde el filtro de la fiscalía, que debe eventualmente evaluar si las evidencias son consistentes o no, hasta el filtro más importante, que es el de la jueza. Claro. Ella debió de advertir si es que existen suficientes elementos que vinculen a estas personas con el delito. Y otra cosa, existe el día de hoy, a pesar de que ya tienen una prisión preventiva firme, decidida en segunda instancia, la posibilidad de que esto sea revisado. Ya. Si bien es cierto, la norma establece que cada 6 meses, incluso de oficio, tiene que volverse a reevaluar la prisión preventiva, nada implica que a través de una interpretación favorecedora al reo, como es en este caso, esos plazos de 6 meses se puedan acortar y a los 3 o 5 meses el propio juez o la jueza, en este caso en cuestión, pueda, para corregir su error, llamar a otra nueva audiencia y que se valoren los elementos que han servido para la imposición de esa Están prisión detenidos preventiva. desde quincena de octubre, ya Tatiana, casi 2 meses, sí. Tatiana, y eso debe ser una obligación funcional del juez. El juez tiene la obligación de procurar justicia, de administrar justicia. Y si hay indicios de que ha habido un error, y encima que el informe policial dice que no están en temas de extorsión, peor todavía, es decir, esa iniciativa debe proceder del propio juez, enmendar su error y evitar un caso de injusticia. Ya, pero no solo enmendar su error, ¿no? Porque si hubo aquí una trama y presunto corrupción para detener a estas personas, para sembrar y crear un operativo falso, y además se ve que hubo otras personas involucradas, otros actores, todos ellos también merecen una sanción. Por supuesto, ahí merecen sanción los que hicieron mal el operativo, los que investigaron y acusaron mal, y el juez que ha hecho abuso del poder, o sea, no está cumpliendo adecuadamente su función. Uno, digamos, nombra jueces para que administren justicia con corrección, para que sean pues personas idóneas. Bueno, es lo que uno esperaría. Otra de las leyes que ha promulgado hoy la presidenta Dina Boluarte dice que no se puede aplicar la detención preliminar, solo se limita a casos de flagrancia. Entiendo que si una persona es detenida, pasan las 48 horas por las que está avalado, sea detenido, simplemente sale en libertad, independientemente, doctor Carrión, del delito, por más grave que sea que haya cometido. Yo al inicio, cuando leí esta norma publicada el día de hoy en El Peruano, Tatiana, creí que se trataba de un error, ¿no? Y que quizás con una fe de ratas, que es lo usual, corrijan este error en la norma, pero hasta ahora no ha habido ninguna corrección por parte del Congreso, con lo cual la eliminación, o como dice la norma, la derogación de este artículo vinculado a la detención preliminar es una derogación dolosa por parte del Congreso de la República, es decir, que de contrabando, ante el afán de la protección policial y que sea impedimento de pedir detenciones preliminares y prisiones preventivas en contra de esta institución, han derogado de por sí ya lo que es la detención preliminar. Es decir, y lo que tú señalabas, si son capturados en flagrancia, un grupo organizado, pues la policía puede detenerlos durante 48 horas. Pero luego, ¿qué sucede? Si es que hay peligro de fuga, obstrucción, el delito es grave, no podrían solicitar la detención preliminar. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que realmente puedan eventualmente tener una vinculación con el delito y que se intente al menos sujetarlos a la investigación. Es decir, que lo único que procedería en este caso es de que se pase de la etapa preliminar a la segunda etapa, que sería la preparatoria, para que sí se tenga la posibilidad ya no de pedir una detención preliminar, sino más bien una prisión preventiva. Pero en tan corto tiempo es imposible armar un requerimiento de esta naturaleza por parte de la Fiscalía, con lo cual están atados de manos. Pero hay algo importante, y con esto quisiera terminar esta parte del comentario. Muchos congresistas también han declarado de la mala utilización de las detenciones preliminares. Quizás pueda tener sentido la norma que han emitido, porque ellos señalaban de que la Fiscalía pedía detención preliminar, obligaban a que uno u otro se someta a un procedimiento de colaboración eficaz, afianzaban su caso y contra estas personas ya no pedían prisión preventiva. Entonces yo creo que si uno advierte estas opiniones tiene consonancia recién con la norma que el día de hoy todos estamos advirtiendo. De acuerdo, hay una intención ahí detrás, porque no en vano tenemos más de la mitad de congresistas hoy investigados, cuyas organizaciones políticas también, un gobierno que avala esta ley, que no la observa,
que también está siendo investigado por el Ministerio Público, y comienza a cobrar sentido el objetivo que tendrían nuestros políticos detrás. Y el Ejecutivo, el problema es de que está haciendo una mera comparsa lo que está haciendo el Poder Legislativo. Las únicas las observaciones que ha tenido fue en el ámbito económico, porque el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero en todo el resto siempre le ha dado la razón. No había una mínima observación a las leyes. General, hay un problema aquí también. Claro, pero hay un problema aquí también, porque hemos visto operativos que realiza en conjunto Fiscalía con la Policía, por ejemplo, para detener a organizaciones criminales. Y no las detienen pues cometiendo el delito, porque hacen una investigación, trabaja la inteligencia y confirman que aquí está ubicada la organización criminal, que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, a lo que fuera, y un día determinado actúan, los capturan. Eso ya no va a poder ocurrir, porque no los van a detener. O sea, si no los detienen en flagrancia, no va a haber detención preliminar. Claro, en realidad, muchos de esos operativos que hemos visto, discoteca, por ejemplo, donde hay delincuentes y no delincuentes, y que todos sean detenidos, amerita un filtro por los fiscales y jueces. O sea, de repente un joven se ha metido en una discoteca a bailar y termina implicado como presunto miembro de una organización criminal. Uno no puede ir como presunto miembro, tiene que haber ya pruebas previas. Ya, pero yo le hablo de casos particulares, cuando hay inteligencia, cuando hay trabajo, ¿no?, de investigación. Tiene que haber interceptación telefónica, seguimiento, vigilancia. Tiene que haber todo un, digamos, un abanico de elementos. Pero para que haya detención preliminar, tienen que estar detenidos en flagrancia, si no, no se va a poder. Yo creo que acá hay que aprovechar para hacer una crítica y para pedir qué es lo que debe pasar. Yo creo que tenemos un modelo sumamente garantista. Y yo te digo como policía también. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto casos de violación de menores, inclusive hasta muerte, y el autor de la violación de menor no lo ubicas durante 2 días, pasó la flagrancia y todavía tiene el descaro de ir al barrio de su casa. Ya no lo puedes detener. Ya. ¿No? En otros países, en derecho comparado, vemos que, por ejemplo, en Alemania, tú lo puedes detener al presunto autor en cualquier momento y lo pones a disposición del juez de garantía, ¿no?, que es el que va a decidir si lo deja en libertad o lo deja preso. En el caso peruano, en algunos casos graves, es sencillamente... deja mucho que desear, decepciona la forma en cómo se está redactada la ley. Para delitos violentos, donde hay uso de arma de fuego, donde se actúa en concierto en banda, sicariato, homicidio, asalto y robo, violación, secuestro, extorsión, etcétera, que son los delitos que ponen en grave peligro la vida de las personas, su libertad o su patrimonio de manera grave, para ello debe funcionar la prisión preventiva y la detención preliminar. Ya. Esas personas, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que buscamos deteniendo a esas personas? Quitar de la sociedad a personas que son un grave peligro para el resto integrante de la sociedad. Pero son etapas diferentes también de la investigación, ¿no? Entonces, pero lo que quiero entender, por ejemplo, doctor Carrión, si hoy un delincuente ha sido capturado en flagrancia, mañana se puede acoger a esta ley y salir en libertad? Por supuesto, transcurridas las 48 horas, que es el plazo máximo de la detención en flagrancia, pueden acogerse ya a esta ley en el sentido de que ha sido derogado el apartado A del artículo que regula precisamente la detención preliminar. Así es que no nos sorprenda que ya incluso el día de hoy, ¿no?, aunque la norma entre en vigencia el día de mañana, pero pueden acogerse a una interpretación más favorecedora de que ya estén empezando a solicitar precisamente su liberación. ¿Cuántos estarán tranquilos hoy los detenidos por la policía? Y lo más importante, Tatiana, y peligroso, es de que no estamos hablando de cualquier tipo de delito. Estamos hablando de que si una persona es detenido, por ejemplo, como narcotraficante, sicario, etcétera, y es detenido en flagrancia, pues ya no va a poder la Fiscalía solicitar la detención preliminar. Ahora, hay opiniones que también están ya de la Fiscalía sacando a relucir de que van a interponer también un recurso de inconstitucionalidad contra estas normas ante el Tribunal Constitucional, que es lo que toca en realidad a una institución que intenta preservar su capacidad de persecución. Vamos a escuchar justamente al doctor Víctor Cubas, que es vocero del Ministerio Público sobre esta ley. No se les va a poder detener, no habría esa posibilidad. Y la detención en flagrancia no se produce precisamente en relación a delitos graves. No, la detención en flagrancia se produce en relación a delitos menores como hurtos. El crimen organizado actúa clandestinamente y solo se tiene conocimiento del mismo a través de acciones de inteligencia. Y es allí donde la policía informa para que el fiscal pueda formular el requerimiento de prisión preliminar. Al Ministerio Público no se le ha pedido informe técnico. Creo que tampoco se ha hecho en relación al Poder Judicial. Lo que queda es hacer un llamado al Congreso de la República para que decrete una
vacancia de la ley mientras se forma una mesa que analice nuevamente y evite que hayan daños mayores a la ciudadanía como consecuencia del actuar del crimen organizado. Mire, en relación a la policía, la intención es aparentemente buena. Eso está bien, pero esta norma está contenida en el Código Penal. A ver, es la opinión entonces del doctor Víctor Cubas. Les pido por favor a los dos que me esperen, tengo que hacer una rápida pausa, vamos a regresar para seguir hablando de esa, otras leyes que ha promulgado el Congreso, el gobierno, y además la pena de muerte que ha vuelto al debate. Hoy el ministro Arana ha vuelto a hablar sobre el tema, dice que van a hacer una consulta a nivel nacional, así que con eso regresamos en unos minutos en 2024. A ver, otra de las leyes promulgadas hoy dice que se dispone como falta muy grave si un fiscal, por ejemplo, dispone de la libertad de personas detenidas en flagrancia, y corresponderá la misma sanción también para aquellos jueces y fiscales que proporcionen información reservada de alguna investigación. Caramba, con tantos políticos investigados, no quieren que se dé a conocer a través de los medios de comunicación, evidentemente a la ciudadanía, el curso de las investigaciones, ¿no? Canciones graves. ¿Qué piensa de eso, doctor? Mira, en principio hay un evidente conflicto de intereses con todas estas normas que está emitiendo el Congreso de la República, porque el 70% de congresistas aproximadamente se encuentra incurso en una investigación penal. Y es evidente que el interés por el control que tiene que ejercer la prensa sobre los políticos es de ventilar qué tipo de casos se están siguiendo en contra de los congresistas de la República. Ahora, esta es una norma además muy peligrosa, Tatiana, porque está derivando y concentrando la responsabilidad únicamente en el fiscal. Pero debemos de recordar que cuando se lleva adelante una investigación, es decir, una carpeta fiscal, no solamente el fiscal es quien accede a esa información, sino tenemos a los abogados, a las víctimas o agraviados y también a la Procuraduría en ocasiones, es decir, 3 o 4 partes que acceden a esa información. Es decir, que si se filtra por cualquiera de estas partes, quien tendría que asumir la responsabilidad es el fiscal. Y yo creo que los congresistas de la República, y eso lo comentábamos hace un momento, están legislando pensando de que todos son, por ejemplo, como José Domingo Pérez o Rafael Vela, de que, digamos, progresivamente van difundiendo la información reservada de los casos. Claro. Pero no necesariamente es así, ¿no? Yo creo que existen muchos fiscales que de verdad guardan la reserva del caso, y quienes lo filtran son algunas otras partes que participan precisamente en la investigación. Pero ahora es tajante, no se puede filtrar nada porque automáticamente hay una sanción. Y habría que ver también cuáles son los criterios para atribuir esa responsabilidad, porque si es una responsabilidad objetiva, cualquier tipo de filtración ya sería imputable a la Fiscalía. De acuerdo. Hay quienes sostienen que este paquete, digamos, de leyes responde a una injerencia del Congreso y del gobierno hacia, por ejemplo, el Poder Judicial, porque de alguna manera les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, amparándose en sus propios objetivos y en su propia protección. ¿Qué piensas? Tatiana, yo te quiero explicar primero el tema de la información que se vierte a la prensa. Ya. Yo tengo la idea bien clara, estoy absolutamente convencido de que la facultad de investigación formal la tiene la policía, la fiscalía, ¿no? Pero si tú revisas el derecho internacional, los tratados internacionales, existe el derecho a conocer la verdad, el derecho a la verdad. Y el derecho a la información que ejerce el periodista le atribuye a buscar información, De acuerdo. a buscar, a procurar la verdad, a conocer la verdad y a difundir la información. De tal manera que el periodista está facultado a poder obtener información. Las reservas son temporales. La clasificación de documentos secretos, confidenciales, son temporales. Hay un plazo de vigencia. Y para eso el periodista tiene que tener criterio, ¿no? Para discernir qué información tiene, qué puede compartir y qué no puede compartir. Ya, pero eso es Yo creo que interés hay un público, error, lo claro, va a compartir, por más que haya políticos que consideren que esa información no debería revelarse, Así como por es. ejemplo las cirugías de la mandataria. Así es. Sobre todo en casos de corrupción, donde están comprometidos altos funcionarios del Estado, mayor razón le asiste al periodista para poder ejercer la función informativa y llegar a la verdad. De acuerdo. Entonces, yo creo que por ahí el mensaje no es el más adecuado, ¿no? Pero en general diría que este paquete de leyes ayuda a combatir la criminalidad, o simplemente son algunas normas, algunas leyes que están, como decíamos, favoreciendo, por un lado,
a la policía, incluso también adultos mayores de 80 años, ¿no? Eso no lo habíamos comentado, que ahora ya no van a estar en la cárcel. No, y es absolutamente contradictorio, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué buscan los congresistas de la República? Por un lado, y abordando el caso de los mayores de edad, se busca, por ejemplo, deshacinar los penales, legislando de que mayores de 80 años pueden, digamos, cumplir la pena con una comparecencia con restricciones o con una detención domiciliaria. Pero por otro lado, obligas a fiscales y a jueces a que obligatoriamente soliciten la detención preliminar y la prisión preventiva de aquellos quienes son detenidos en flagrancia, con lo cual va a ser el mayor número de personas que van a tener que ingresar al penal. Entonces, aquí a lo que estamos asistiendo, Tatiana, es un populismo penal, que creen los congresistas y sobre todo el Ejecutivo que los índices de criminalidad se van a rebajar únicamente recurriendo a normas. Y eso es peligrosísimo porque si ya están discutiendo el tema de la incorporación de la pena de muerte para violadores de menores de edad, y eso evidentemente no va a dar resultados, pero creen populistamente de que sí, pues entonces van a ampliar también la pena de muerte para otros delitos, ¿no? Incluyendo la postulación para actos de corrupción, etcétera. Pero eso no va a lograr el objetivo principal, que es la reducción de los índices de criminalidad. ¿Coincide con ese punto de vista? Bueno, yo tengo una opinión respecto, por ejemplo, de las personas mayores de 80 años. El fin de la pena es resocializar, el fin de la pena es reproche social, indicar a la sociedad que actos no son permitidos, no son deseados dentro de la sociedad, y también proteger a la sociedad de personas que representan un peligro. Una persona de 80 años ya no representa un peligro. Así sea, solo parece una precisión, así haya sido sentenciado por terrorismo, por ejemplo. Así se ha sentenciado por terrorismo. Pero sí hay otra forma de sanción. O sea, el derecho penal económico hay que emplearlo en este caso, sobre todo en caso de corrupción, ¿no? Hay bienes, hay cuentas bancarias. Esa persona ya no representa un peligro real físico en la calle, una persona mayor de 80 años. Y yo creo que en ese aspecto se puede analizar, se pueden ver otras alternativas más, pero la medida no la veo inadecuada. Ya, de acá a algún tiempo podrían beneficiarse de pronto Alejandro Toledo, quién sabe, Susana Alejandro Villarán. Toledo tiene el día de hoy 78 años y si ya le impone, Pedro Pablo y él podría esperar un par de años. Eso es lo discutible, que cuando vemos personajes políticos que están metidos, recién sacan una norma que la debían de haber dado antes, porque en realidad eso debería ser igual para todos. Muchas de pero estas acá leyes estamos viendo que muchas de estas leyes tienen nombre propio, ¿no? Porque recién ellos se sienten tocados por la mano de la justicia, ¿no? Bueno, habría que también analizar, Tatiana, cuál es la finalidad de la pena, ¿no? O bien simplemente evitar que esta persona pueda volver a cometer delitos, o bien retribuir más bien el daño que ellos han ocasionado y servir también como ejemplo o estatuir un ejemplo para que los demás no vuelvan a cometerlo. De hecho, y mencionaba por ejemplo Alemania, en Alemania no importa la edad. Existen criminales de guerra que el día de hoy tienen 99, 101, 105 años, Tatiana, y siguen cumpliendo la pena porque han cometido el delito de genocidio. O sea, no tienen por qué ellos tener algún tipo de beneficio, más aún cuando los delitos son muy execrables. Entonces, en nuestro país, si se intenta incorporar este tipo de normas, lo primero que se tendría que decir es de que mayores de 80 años, en tanto los delitos no sean graves, por ejemplo. Y yo estaría plenamente de acuerdo con ello. Por supuesto, 80 años puede salir. Hay que ver que hay que analizar casos con caso, hay que ponderarlo. Pero es que eso no está puesto en la norma, ¿no? Entonces es importante esas precisiones que hace el doctor Carrión, que deberían haberse tomado en cuenta. Vamos un instante sobre la pena de muerte, que la presidenta lo puso nuevamente a debate, que ya hemos abordado también el día de ayer y coincidíamos en que esto probablemente no llegue a nada como en otras oportunidades. Pero hoy habló sobre el tema el ministro de Justicia y dijo que lo van a someter a una consulta a distintos organismos, especialistas, a la ciudadanía, para ver qué piensan sobre el tema. Escúchelo. Vamos a poner en debate la propuesta para que se examine a nivel de la ciudadanía, de los actores que conforman toda la sociedad civil, para que se examine los pros y los contras. A pesar de que existe la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera disponer directamente de una acción en este sentido, lo que vamos a hacer, que es lo correcto, es escuchar a la ciudadanía. No estamos hablando en estos momentos, y es muy pronto de hablar de un referéndum. El mecanismo usual o regular puede implicar incluso que se pueda hacer una denuncia directamente por el Ejecutivo y que ésta sea vista por el Congreso de la República. Escuchar a la ciudadanía, dice el ministro Arana. Es cierto que la gente está
harta y que muy probablemente hay un porcentaje que quiera penas más severas como esta, pero es cierto que también la gente es muy consciente que nuestro sistema de justicia hace agua por todos lados. Antes de escuchar sus opiniones, los invito a escuchar lo que ha dicho la fiscal de la Nación, que le responde el gobierno. Que la pena de muerte está proscrita. Nosotros no podemos tener un retroceso en ese sentido. Y no olvidemos de que si se implanta la pena de muerte en el Perú, también pueden haber errores judiciales. Todos podemos cometer errores. Y si hay una condena y se lleva a la pena de muerte, ¿qué sucede si hay una revisión posterior? Hay que pensar muy bien las cosas, hay que analizar y hay que debatir con mayor profundidad estos temas que son muy sensibles. La fiscal de la Nación habla de algo muy cierto, ¿no? Incurrir en errores. ¿Qué pasa si ya se dicta la sentencia y luego se tiene que revisar el caso, como pasó con el Monzo de Armendáriz y otros, que no es el único, ¿no?, en el país? Bueno, ¿Qué le parece? El elemento fundamental es el error judicial, ¿no? Claro. Y mira, hace un momento, Tatiana, conversábamos del caso que armaron los policías, ¿no? Un fiscal siguió la línea de los policías y un juez simplemente lo concedió. En este caso también podría ser perfectamente posible que el error judicial se produzca en la imposición de una pena de muerte, pero sería irreversible. Aquí existen dos cuestiones importantes por las cuales esta pena no puede ser incorporada en nuestro país. Primero, la limitante constitucional, porque tanto la Constitución del 79 así como la del 93 impide que se aplique una prisión preventiva, salvo para temas de guerra internacional. Ese es el único supuesto. Y luego de orden convencional, es decir, nosotros somos parte del Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos, que claramente establece, y de la cual nosotros somos parte desde el año 78, que claramente establece que uno no puede retroceder en la protección de derechos. Es decir, si ya tenemos un solo supuesto en el cual se está regulando la pena de muerte, el Estado peruano no puede ampliarlo ni incorporar otro más. Y esos son los dos impedimentos importantísimos que existen después del tema del error judicial. De acuerdo. ¿Qué piensa, general Aliaga? Bueno, yo conozco la doctrina en materia de derechos humanos y precisamente dice eso, lo que ya se avanzó no se puede retroceder. Hay el convenio de San José de Costa Rica que nos amarra y la Constitución que solamente prevé para el caso de guerra externa. Sin embargo, mi posición personal es que hay enfermos que se pueden curar y hay enfermos que no se pueden curar. En la vida real hay personas que son un grave peligro y que no les importa matar a uno, a dos, a tres y por gusto que los tengas. Sí es importante la calidad del sistema de justicia, la calidad de la investigación y que aquellas personas que sean condenadas a pena capital tengan todas las pruebas, ¿no? Y que no haya lugar a dudas. ¿Pero le parece que es una medida disuasiva? No creo que sea absolutamente disuasiva, porque conozco delincuentes que no les importa morir o irse a la cárcel. O sea, simplemente sienten placer por el daño que hacen a otras personas. O sea, matarlas, violarlas, hacerlas sufrir, que les supliquen. Eso ya es patológico. Ellos no van a cambiar porque haya pena de muerte o no. Sin embargo, sí, la sociedad va a eliminar un riesgo, porque ese violador no va a volver a violar, o ese asesino serial no va a volver a asesinar, o ese sicario que está acostumbrado a matar por un poco de dinero ya no va a estar en el mercado, va a desaparecer de la vida social. Yo creo que para esos casos habríamos que hacer las denuncias respectivas, no apartarnos de todo el tratado internacional, solamente de la parte que se refiere a la pena de muerte, y la Constitución la podemos modificar y abrir las puertas. Pero se requiere justicia de calidad. De acuerdo. Vamos a ver. Finalmente, por lo que ustedes han expuesto, esto no se puede aplicar. Probablemente quede en un debate intrascendente. El gobierno dice que lo va a someter a escuchar especialistas a la ciudadanía. Y, en fin, probablemente simplemente quede ahí y mañana estamos hablando. Sí, muy puntual. Me sorprende, Tatiana, de que quien lo haya impulsado sea precisamente Gustavo Adriancén, quien es un conocedor. Antes, en mayo de este año, él había ratificado que nosotros debemos permanecer en el Pacto de San José. Y resulta que meses después dice más bien que no. Lo mismo pasa con el ministro de Justicia. Antes eran protectores de derechos humanos, pero cuando asumen un puesto público, por populismo penal, simplemente quieren apartarse de este tratado internacional. Son protectores de la mandataria. Vamos a hacer una pausa. Les pido, por favor, que se queden unos minutos más. Vamos de inmediato con las desafortunadas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, que dijo que los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Escúchalo. Pero el gobierno no se ha pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas.
A ver, la pregunta es clara de la periodista. Le pregunta en relación al silencio del gobierno, porque el día de ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y le dice, oye, pero, ministro, el gobierno no ha dicho absolutamente nada respecto a los muertos ocurridos en las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Y esa automáticamente es la respuesta del ministro. Y luego el ministro sale a aclarar, a intentar justificar un poco lo que dijo. Esta es su explicación. Y vamos a trabajar con los hermanos Aguajún porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es un... Nunca he definido a los protestantes, no tenía eso en la pregunta que tú me habías hecho, con todo respeto. Pensé que estábamos hablando de la pena de muerte. Pero no hiciste una precisión o una pregunta explícita sobre otro momento. La pregunta sí fue muy clara. ¿No? Pero... Yo escuché esa pregunta así como tú me estás diciendo, ¿no? Claro. Ustedes no han dicho nada sobre el Día de los Derechos Humanos. No, sí hice mención. Entonces el ministro tiene un grave problema de comprensión lectora. A propósito de eso, también escuchábamos un momento eso que dijo hace algunos meses respecto a la violación de las niñas Aguajún, ¿no? Que eran prácticas culturales, y en ese contexto es también importante recordar estas desafortunadas declaraciones, por decirlo menos, de Morgan Quero, y que sigue manteniendo el cargo de ministro de Educación. ¿Qué piensan de lo que han escuchado el día de hoy? Los escucho. Yo creo que es importante esta secuencia de dos actos, ¿no? La primera respecto a los Aguajún y la otra acaecida el día de hoy. Porque eso da a entender de que no es un hecho aislado, de que de verdad se equivocó, digamos, no hubo dolo, no hubo intención y que escuchó mal la pregunta. No. Y es un patrón, ¿no? De despreciar a ciertas poblaciones y sobre todo a las víctimas y de llamarlas ratas. Eso, Tatiana, de verdad debería meritar que la propia Presidenta de la República se pronuncie el día de hoy, porque es insostenible, ¿no? Una persona que desprecia los derechos humanos y sobre todo en un contexto tan sensible, no puede dirigirse en ese estado de cosas a la población. Y sobre todo es un ministro de Estado, es un ministro de Educación, que tiene doble reproche porque se supone que tiene que dar ejemplo a la población de cómo comportarse y apreciar a los derechos humanos. Una de las regiones donde hubo muertos fue Ayacucho. Acabamos de conmemorar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. La presidenta no fue. Y ahora su ministro de Educación, estas declaraciones. Totalmente inaceptables. Una persona con ese tipo de afirmaciones reiteradas no puede permanecer en el cargo. Pero es una decisión que le corresponde a la Presidenta de la República. Y yo te digo, como policía que he sido, ¿no? Combatiendo el terrorismo, nosotros reconocíamos los derechos humanos de los terroristas. O sea, la captura de Abimael, de los líderes, no se violaron sus derechos humanos, se respetó escrupulosamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un buen médico, o sea, te opera, pero te hace el menor daño posible. Un buen policía hace su trabajo respetando los derechos y la libertad de las personas, inclusive los delincuentes. Y escuchar esto verdaderamente no tiene ningún sustento. Y no puede haber respaldo para ese tipo de declaraciones. Muy bien. Comunicado de Defensoría del Pueblo que exige la remoción a la Presidenta de la República, la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación frente a las deplorables declaraciones del ministro Morgan Quero. ¿Qué dirá la Presidenta? ¿Dirá algo? Probablemente nada, ya a su silencio estamos acostumbrados. Muy bien. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Gracias, Tatiana, por la invitación. Doctor Carrión. Gracias, general Aliaga. Hacemos una pausa, hablemos con lo último.